en el poder de su palabra. Pues nada, continuamos con esta maravillosa carta a los Efesios. Y pues vamos a terminar el capítulo 4. Vamos a ver la porción del 17 al 32. ¿Alguien recuerda algo de lo que vimos la semana pasada? Del versículo 7 al 16. ¿Alguien recuerda algo? Que vimos andando conforme a nuestra vocación, parte 2, ¿verdad? ¿Algo que recuerden? Pues una de las cosas es que Dios da la parte a cada quien como Él quiere, su gracia, como se llama, conforme a la manera de no ser Cristo. Y luego nos hablaba de 5 ministerios que Jesús constituyó, que son pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros. Y el fin realmente estos son unos ministerios, ¿verdad? Que como decía el pastor, no son elegidos, que los dones pues son de otro tipo, pero pues sí, como el propósito principal de todo esto es, primero, con los apóstoles y los apóstoles, es perfeccionar a los santos, y luego nosotros, conforme a los dones que Dios nos dé, nosotros pues hacer la parte que nos corresponde a cada miembro, hacer pues la función que nos toca, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo. Y a mí en estos capítulos está hablando mucho el Señor a través de Pablo, ¿verdad? De cómo es que estemos unidos en la fe, de mantener la unidad como un cuerpo. Cuando un cuerpo pues tiene que estar unido para que pueda funcionar, ¿verdad? Si no funciona una parte del cerebro, pues no van a funcionar unas partes del cuerpo, ¿verdad? Así es como funciona el cuerpo de Cristo, siendo la cabeza, hasta que pues, todos lleguemos a la perfección. Exacto. Entonces, y algo de que pues que no anduviéramos de aquí para allá. Cuando ya somos maduros en el Espíritu, el Señor nos da una función y sobre todo pues vemos lo que dice Mateo, ¿verdad? La gran comisión, que realmente es ir y hacer discípulos, cada quien con los dones, conforme a los dones que el Señor nos ha dado, el don, y si nos dio uno, pues uno multiplicarlo, si nos dio varios, bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero pues también así nos va a hacer, pues va a preguntar el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto más nos dé? Pues más, ¿verdad? Claro. Pues bueno. Muy bien, hermanita, muchas gracias. Sí, exactamente así, para que ya comentaba una parte de los versículos, que ya no seamos como niños fluctuantes, ¿verdad? Llevados por doquier con todo viento de doctrina, ¿verdad? Así es. Y pues ahora entramos al capítulo, seguimos en el capítulo 4, pero entramos a los versículos 17 al 32, y nuestra tema de esta semana es revestimiento celestial. Déjenme ver si se ve ahí el PowerPoint. Se trabajita tantito. ¿Pero lo alcanzan a ver o no? Sí, yo sí veo el PowerPoint. Ok. Gracias. Déjenme ver porque, hija, aquí como para ponerle play así para que ya se... ¿Es ahí? Muchas gracias. Ok. Así es que, bueno, en el PowerPoint dice metamorfosis celestial, y acá recuerdan que el pastor dijo que le iba a cambiar a revestimiento celestial. Habla de lo mismo, ¿verdad? De revestirse, de transformarse.
Y pues vamos a ver en nuestras hojitas está dividida en 3. Del 17 al 19 es el viejo hombre, aquel que todos en algún momento fuimos, el revestimiento, o sea, y el nuevo hombre, cómo está estructurada ahí la hojita, ¿ok? Pues vamos a ir paso a paso, igual que siempre. Vamos a leer, vamos a contestar, y si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues lo vamos viendo, ¿verdad? Muy bien, déjenme ver. Ahí tenemos el objetivo. Nuestro objetivo dice ahí: andar en nuestra nueva naturaleza espiritual como evidencia de una genuina metamorfosis celestial, o de un revestimiento, como dice la hojita, ¿no? De un genuino revestimiento celestial. Muy bien, continuamos y tenemos un versículo a memorizar, que es el Efesios 4:24, y dice así, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es en Jesucristo. ¿Quién es la justicia? ¿Quién es la santidad? ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. En Él se sostiene todo, ¿verdad? Muy bien, entramos de lleno a los versículos y pues vamos a iniciar. Dice... Muy bien, leo y dice así, versículos 17 y 18, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muy bien. Perdón, se me está secando la boca. Muy bien. Así que en estos versículos pues nos muestra que nos requiere. Obviamente Pablo está escribiendo, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, a los efesios, pero obviamente que está inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice: esto pues digo y requiero en el Señor. O sea que nuestro Señor nos está exhortando directamente esto, que ya no andemos como los otros gentiles. O sea, y lo recalcaba el pastor, ¿verdad? O sea, que ya no andemos quiere decir que pues en algún tiempo anduvimos. ¿Y quién no anduvo? O sea, ¿quién puede decir no, yo nunca anduve? O sea, todos anduvimos en otro tiempo. Pero lo interesante de esto es ya no andar como andábamos antes, ¿verdad? Y lo recalca porque es que andaban, ¿verdad? Dice que andan en la vanidad de su mente. O sea, todavía andan en la vanidad de su mente, de su pensamiento, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, porque no toman en cuenta o no se acercan a la palabra de Dios. Porque ahorita vamos a ver algunos detalles, pero o sea, ajenos a la vida de Dios. Muchos pueden haber oído la palabra de Dios, pero siguen ajenos a ella. ¿Qué quiere decir? Que lo han ignorado. O sea, que lo escuchan, e inclusive me atrevo a decir que puede haber quien conoce la palabra de Dios, pero la ignora, en el sentido de que no la ignora de conocimiento, sino la ignora de obediencia. O sea, ya sé qué es lo que quiere Dios, pero pues no lo hago. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el problema. De hecho, ese es el punto. O sea, no solo es, y lo recordaba el pastor, que en el
en el ejemplo del sembrador, las tierras, estas personas, todos oyeron la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esta tierra que es su corazón, ¿verdad? Estaba dura y no penetraba bien la semilla, ¿no? Entonces, pero el detalle no es tanto oír, sino oír con atención para entender, y cuando entiendes obedece, ¿verdad? O sea, es un conjunto de cosas que se tienen que gestar en ti para que evidencies, como dice el objetivo, para que evidencies un genuino revestimiento celestial, ¿verdad? Si no, pues no lo vas a evidenciar, ¿verdad? Por alguna de las razones. Habrás oído la palabra, la sabrás y la entenderás, pero pues si no la aplicas, ahí va a estar la situación, ¿verdad? Si no muestras esa evidencia del genuino revestimiento, pues ahí va a estar. Primer preguntita que tenemos ahí dice: ¿qué pues se nos dice y se nos requiere en el Señor? ¿Qué pues es lo que nos dice y se nos requiere? Que ya no andéis, ¿verdad?, como los otros gentiles. Es bien importante observar que verdaderamente nos dice: ya no andéis, o sea, como andabas antes, ¿verdad? Y claro, ahorita siguen andando los otros gentiles, pero tú ya no andes así, porque así andabas, ¿verdad? Entonces es importante observar esto, que ya no andéis, ¿verdad?, como los otros gentiles. ¿Cómo solíamos andar como los gentiles? Y aquí lo recalca, ¿verdad? Es en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Aquí pues nos estamos incluyendo, ¿verdad? Porque la pregunta es: ¿cómo solíamos andar? O sea, ¿cómo andan ahorita los gentiles? El versículo te dice es cómo andan los gentiles, pero así andábamos nosotros, ¿verdad? Entonces estamos incluyendo, ¿verdad? Ok. Así que la respuesta sería: en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Y repito, esta ignorancia a veces no siempre tiene que ver con no saber o no conocer, sino ignorar voluntariamente. O sea, aún sabiendo que Dios te requiere y te dice tal o cual cosa, tú lo ignoras. O sea, tú lo ignoras y no obedeces. Entonces, así es como andamos como los gentiles. De nada sirve decir que soy hijo de Dios cuando no le hago caso. O es más, nuestro Señor Jesucristo en algún versículo por ahí nos lo dijo, ¿verdad? Pues ¿para qué me dices Señor, Señor? O sea, te está diciendo simplemente: no me digas si no haces lo que te digo. O sea, ¿para qué me dices si no soy tu Señor? Si no te comportas como mi siervo. Si Él es tu Señor, tú eres su siervo. Entonces, ¿para qué más, no? Tercera preguntita, dice: ¿cuál es la razón por la que en otro tiempo anduvimos así? ¿Mande? No, ahí está todavía en el 18. Exacto, por la dureza de nuestro corazón. Por la dureza de nuestro corazón. Ay, no, Juan de Dios, pero nuestro corazón es lindo y hermoso. Es más, el día 2 de febrero, ¿cuándo es el 14 de febrero? Ya no sé ni qué fechas son. El 14 de febrero pues da muchos corazones y se da mucho amor, y el día del amor y de la amistad, y el corazón da todas esas cosas.
pues eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? Pero es más, inclusive el mundo te sigue diciendo, ¿verdad? Cuando no sabes tomar una decisión, ¿qué es lo que te dice alguien que no conoce a Dios? Escucha tu corazón. Una corazonada, dice mi brother. Wow, cuando el Señor nos dice, tranquilo, tu corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Más que todas las cosas, ¿verdad? ¿Dónde está eso? En Jeremías, ¿verdad? Jeremías 17:9, creo. Déjame leerlo. Jeremías 17:9. Dice así, leo, y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, todavía hace la pregunta aquí en Jeremías, ¿verdad? Y el 10 nos responde quién lo conoce. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Órale, si hay alguien quien lo conoce perfectamente, y es el Señor. Y no hay nada que podamos ocultar, ¿verdad? Y lo que me fascina es que, ok, bueno, entonces es Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Donde nos declara esas cosas, pero entonces la gente que pues diría, bueno, pero entonces Juan de Dios, ¿cómo le voy a hacer si mi corazón es perverso y engañoso? Hay una promesa desde el Antiguo Testamento, hay una gran promesa que el Señor hizo en Ezequiel 11, 19. Una preciosa promesa. Todo esto está aquí para mostrar el Señor a sus hijos su plan, lo que iba a hacer. Pero como no venimos a la Escritura, no escudriñamos, no entendemos y no escuchamos, pues andamos por el mundo creyendo cosas que te dicen cuando la verdad está aquí. Voy a leer desde el 17, dice: di por tanto, estoy en Ezequiel 11, 17. Di por tanto, 2 puntos, así ha dicho el Señor, o Yahweh el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. O sea, el Señor nos ha sacado a cada uno de diferentes partes, ¿sí? De Guadalajara, de Veracruz, de Estados Unidos, de Monterrey, y nos ha traído. Pero es que yo no vivo en Israel ni en Jerusalén, pero es que es el Israel espiritual, ¿sí? Es el Israel espiritual, el pueblo del Señor, ¿sí? Que Él ha traído uno a uno con su espíritu, ¿sí? Y entonces dice en el 19, dice que nos traerá de todos los pueblos, y todos venimos llenos de idolatría y de abominaciones, todos venimos así, pero el Señor nos va limpiando. ¿Y de qué manera? Dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. O sea, qué increíble. No estoy leyendo Romanos, estoy leyendo Ezequiel 11, 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Podemos observar que ahí en el 20 dice: ¿para qué? O sea, hay un propósito por el cual el Señor me va a cambiar mi corazón de piedra por uno de carne,
Y no solo eso, me va a dar su espíritu. Me está capacitando y me está habilitando para que andéis en mis ordenanzas. ¿Tú crees que si no te quito el corazón de piedra que tienes y si no te doy mi espíritu, vas a poder andar en mis ordenanzas? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Para eso lo hizo. Y decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Está mostrando lo que iba a hacer con nosotros, exactamente lo que estamos viendo, que tenemos esa dureza de corazón y el Señor ya no quiere que andemos así, ¿verdad? Ya contestamos la 3, ¿verdad? La pregunta 3. Volvamos a Efesios 4 y continuemos con el versículo 19. Falta contestar otra. Sí, es del versículo 19, la última pregunta. Sí. Gabriel, ¿me ayudas con el 19, por favor? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén, gracias. Así que en el 19 concluye y dice: los cuales, o sea, estos de corazón duro, los gentiles que no andan conforme a los designios de Dios, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir otra cosa que nos vamos a ir perdiendo de cada vez de mal en peor. De mal en peor, de mal en peor. Bro, déjame decirte, o sea, aunque tú se lo ocultes a la sociedad, tú te vas extraviando cada vez más. El Señor te va observando. Él sabe de qué estás hecho. Y si no vienes a Él para que te cambie el corazón y te dé un espíritu y lo ponga dentro de ti, como lo dijo ahorita en Ezequiel 11, va a ser imposible que le sigas y que dejes esas cosas, ¿verdad? Y lo único que va a hacer es irte de mal en peor y de mal en peor y de mal en peor. Aunque tú por fuera, como algún día Jesús se lo dijo a los fariseos, ¿verdad? Paredes blanqueadas, aunque por fuera parezcas muy limpio, muy lavado y muy pulcro, el Señor sabe lo que hay dentro y son huesos de muerto. Estás muerto, ¿sí? Y eso cada vez más va a ir apestando y hediendo cada vez más. Y lo declara: se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea, te vas desviando. Necesitamos estar sujetos a nuestro Señor, como plantados como un árbol en un río, o sea, a la orilla de un río, siempre teniendo fuerza, siempre estando verde, que nunca tu hoja cae, siempre dando fruto. ¿Por qué? Porque pues estás a la orilla del río plantado. Bueno, así es como el Señor quiere que nos pongamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las repercusiones de seguir andándotelas así? ¿Cuáles son las repercusiones de seguir andando así? O sea, ¿cuáles son? Perder toda sensibilidad, entregarse a la lascivia. ¿Qué es avidez? Avidez es como, ahorita lo podemos buscar en Google, pero lo que yo entiendo por avidez es como, de hecho el pastor lo comentó, que es o sea, con todas las agravantes, o sea, con avidez, que lo calculas, que lo premeditas, que con premeditación, alevosía y ventajas, de cuenta que eso es avidez. O sea, que lo estás planeando y lo estás maquinando, o sea, algo así. Si alguien nos puede ayudar en Google, el significado estaría... O sea, que no es que no sabías. No, al contrario, lo sabías de más y lo estabas planeando, exactamente. Sí, o sea, ya con avidez, o sea, ya no manches, o sea, ya estás premeditando todo y calculando y orquestando para que ocurra. Sí.
Sí. Ya no es por accidente, sino que ya lo practicas como un deporte y pues ya estás perdido. Exacto, se puede decir que avidez ya es practicando lo que vas a hacer, el pecado, exactamente. Aquí tengo la definición según el Google. Adelante, hija. Dice, deseo fuerte e intenso de tener, hacer o conseguir algo. Wow, gracias, hija. Deseo fuerte de tener, o hacer o conseguir algo. O sea, estás enfocando todos tus sentidos en obtener algo, ¿verdad? Y en este caso es algo perverso y engañoso. Dice el nombre femenino. No, ya empezó. Ahí dice. Ahí dice. Ok, avidez. Muy bien. Gracias. Continuamos. Ok, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Continuamos. Hermanita Adriana, ¿me ayuda con el 20 y 21, por favor? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Amén, gracias. Y aquí ya pasamos al otro bloque, que es, ya vimos el viejo hombre, el que está perdido y extraviado, ¿verdad? Y que cada vez se puede ir extraviando más y más. Pero ahora vamos a ver el revestimiento. Así que esto empieza así, que más vosotros, dice, pero ustedes no habéis aprendido hacia Cristo. O sea, a ustedes ya se les ha hablado de Cristo, ya conocen a Cristo, ya saben cómo opera nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, si en verdad le habéis oído. Y este oído no es nomás, ya lo comenté, ¿verdad? O sea, no es nomás de, pues sí, ya escuché, ya sé cómo es el Evangelio, el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa, hasta te sabes el de Filipenses, ¿verdad? Filipenses 2, y lo dices todo, ya sabes, ya lo sabes. Pero no entiendes que verdaderamente el Señor vino a dar su vida por ti para rescatarte y que tú dejes tu vida vana y se la entregues a Él. O sea, y así todo, ¿no? O sea, no estoy hablando solo de ese versículo, sino de toda la palabra del Señor, de todos sus preceptos y sus mandamientos. Y el punto es, volvemos a ver esta palabra, si en verdad habéis oído, ¿verdad? Y cómo llega la fe. Pues la fe viene por el oír, ¿verdad? Obviamente es el oír. Y comentaba un poco el pastor de esta escena cuando Nicodemo habló con Jesucristo, ¿verdad? Y es interesante porque si lo analizamos, lo analizo y lo veo y digo yo, wow, o sea, el Señor no le dijo nada más que eso. O sea, yo muchas veces lo he leído y lo he escuchado y todo eso, esa escena, y el Señor le dice, no te maravilles que te he dicho eso, ¿verdad? Déjeme leerla porque lo único que le dice es como el viento, solamente lo oyes. O sea, no es otra cosa más que eso. Entonces, la fe viene por el oír y el oír pues, por la palabra de Dios, ¿verdad? Déjenme ir ahí a Juan, voy a ir a tantito atrás, es Juan 3, para leer esa parte, esa porción. Y verdaderamente yo creo que el Señor a todos nos deja atónitos, igual que a Nicodemo, pero poco a poco el Señor te va dando oídos para oír y te va dando entendimiento para que puedas observar y ver qué es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Le dice en el 7, dice 3:7, Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que cambies de naturaleza, ¿verdad? Dice, y no le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, ¿sí? Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido de nuevo. No le dice nada más que oyes.
Así es, el que van a hacer de nuevo tiene que oír primero la palabra de Dios y el Espíritu hacer el resto con la semilla. Qué increíble. Entonces, si en verdad le habéis oído a Cristo y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora seguimos viendo que dice que si fuiste enseñado por él, si fuiste enseñado por nuestro Señor Jesucristo, y no solo eso, conforme a la verdad que está en Jesús, no conforme a la verdad que dice Jesús. La verdad está en él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. No hay otra verdad, ¿verdad? El mundo, alguien que no conoce la palabra de Dios ni al Señor, tú le preguntas, oye, ¿qué es la verdad? Y te dice, no, pues la verdad es relativa, ¿verdad? Porque pues él puede tener la verdad, el otro puede tener una verdad y tú puedes tener una... No, bueno, entonces no es verdad, ¿verdad? O sea, la verdad no es relativa, la verdad es única y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él es la verdad, la palabra de Dios, ¿verdad? Cristo mismo. ¿Quién es el modelo a seguir? La primera preguntita del segundo bloque. Cristo, punto. Nadie más. No tu pastor, no el servidor de célula, no el coordinador, no nadie, no el Papa, no. Cristo, menos, dice la hermanita. Cristo es el modelo así. Que todos debemos ir hacia ese objetivo, es así. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuál es el secreto para poderle seguir? En verdad, haberle oído y haber sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Qué increíble es la palabra, porque a veces las palabras de una letra, de dos letras, ¿cómo se llaman? Las preposiciones o cosas así, tienen muchísimo que ver en un versículo, en un enunciado, en la palabra de Dios tienen demasiado que ver. Y a veces se lee mal por no observar, por no escudriñar, por no ver bien la palabra de Dios, y a veces aún versículos que entre comillas no sabemos de memoria, los decimos mal porque estamos acostumbrados a decirlos de una manera cuando la verdad lo que dicen es otra cosa. Digo, hay casos así. Recuerdo ahorita uno, se me vino a la mente, que utilizan mucho aquellos que creen que la salvación se pierde. Dice, porque pues ¿qué? Dice la palabra de Dios que te ocupes de tu salvación. Y ya me ha tocado ver así situaciones, y digo yo, ¿qué te parece si lo leemos bien? Para que veas que no dice que te ocupes de tu salvación, te dice que te ocupes en tu salvación, en lo que ya se te dio. Ocúpate en eso. ¿Y cómo voy a ocuparme en mi salvación? Lo que Jesús dijo antes de irse: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿verdad? Entonces, cosas así, o sea, que ya lo tenemos como que muy arraigado, pero no ponemos atención a lo que verdaderamente está diciendo. Y así aquí me asombra, no me asombra, pues sí, bueno, nunca deja de asombrarnos el Señor. Conforme a la verdad que está en Jesús, no conforme a la verdad que es de Jesús, o que la tiene Jesús, o que está en Jesús. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Continuamos.
versículo 22. Amor, ¿me ayudas con el 22? 22. 22. 22. Fuerte y claro. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén, gracias. Así que, y luego nos declara, dice, o sea, si tú ya sabes que Cristo es el modelo a seguir, si en verdad oíste de Él eso y Él te enseñó conforme a la verdad que está en Él, entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? ¿Ya? Los deseos de los ojos, la vanagloria, y los deseos de la carne. Así es, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que eso no procede del Padre. Dice aquí que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es primera de Juan 2:15. Ok. 16, 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Uf. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A ver, no le cambies. Permanece para siempre el que sabe la voluntad de Dios. El que hace. El que hace, no el que la sabe. El que obedece. El que evidencia como nuestro objetivo andar en nuestra nueva naturaleza espiritual como evidencia de un genuino revestimiento celestial. El que evidencia que verdaderamente, el que hace la voluntad del Padre. ¿Ok? Muy bien. Entonces contestamos la pregunta y dice, ¿y si es así, qué debo hacer primero? Despojarme del viejo hombre. Despojarme del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén y amén. Entonces es correcto, muy bien. Despojarme del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la pregunta dice, ¿qué debo hacer primero? Porque después vamos a ver otra cosa. O sea, primero tengo que despojarme para después adquirir, ¿sí? Y entonces vamos a ver ese otro paso en el siguiente versículo. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Continuamos con el siguiente versículo. Bueno, vamos a ver 23 y 24. ¿Me ayudas, Gabrielita, por favor? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Wow. Así que y renovaos. Ahora sí, ya te desvestiste, ya te despojaste del viejo hombre. Ahora sí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad, que es nuestro versículo a memorizar, el 24, ¿verdad? Entonces dice ahí la preguntita del versículo 23, y en segundo lugar Renovarme en el espíritu de mi mente. renovaos, así es, o renovarme en el espíritu de mi mente. ¿Qué quiere decir? O sea que el Espíritu Santo está decodificando mis pensamientos. En Romanos creo que dice algo así, en Romanos 12, 2 por ahí. Ahorita lo checamos, que es que no te conformes a este siglo, sino renovaos, ¿verdad? Déjame leerlo ahí, Romanos. El Romanos 12:2, hermano. Gracias, hermanita. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Así es. Romanos 12:2.
¿verdad? No nos conformemos a este siglo, sino transformados en la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que va haciendo la palabra de Dios con su Espíritu, va renovando nuestra mente, ¿verdad? Nos va dando una nueva naturaleza, ¿verdad? Que es según Dios, en justicia, santidad y verdad. Y entonces la respuesta del 24, que la pregunta es ¿cómo? Vistiéndonos o vistiéndome del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, en Cristo Jesús. No en ninguna otra cosa más que en Cristo Jesús. Convirtiéndome en Él. ¿No lo dice así también Romanos 8:29 por ahí? Que Él quiere que seamos como Él, con sus atributos, ¿verdad? Conforme a la imagen de su Hijo. Siempre digo los versículos todos mochos, pero bueno, perdónenme. Siempre digo los versículos mochos. Pero ahí la llevo. No lo encuentro, pero para que... sí, aquí está el 29. Dice, bueno, y el famoso 28, ¿verdad? Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y así, o sea, Él quiere que seamos conforme a su imagen y nos va transformando, poco a poco nos va transformando, recordando esto, que Él nos transforma de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O sea, no es cambia para que después tú cambies por el no, te da un corazón nuevo y hace posar su Espíritu Santo dentro de ti. Entonces eso es lo que te va transformando de adentro hacia afuera. ¿Ok? Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Continuamos, versículo 25, y ya entramos al último bloque, que es del 25 al 32, el nuevo hombre. Ahora sí, ya viendo y observando que todas estas situaciones es en Cristo por medio de el Espíritu, de nuestra mente y de la justicia y santidad en la verdad, de todas estas cosas, entendiendo y conociendo qué es lo que nos dice nuestro Señor, ¿verdad? Ahora sí, el nuevo hombre. Magdalena, ¿me puedes ayudar con el 25, por favor? Sí. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Gracias, hija. Así que entonces ya como un nuevo hombre, pues ya, por lo cual desechando la mentira, obvio que ya no vas a hablar mentira, ya no te vas a conducir con la mentira, ya no vas a negociar con las mentiras, con tus clientes, ni con tus vecinos, ni con tu familia. O sea, no vas a negociar mentira, eso no es opcional, ¿verdad? El Señor te trajo a la verdad, ¿verdad? Entonces, pero no basta solo con eso. O sea, ok, ya vas alineándote conforme al diseño de nuestro Señor, obviamente, lo que leímos ahorita en Romanos 8:29. Pero no basta solo con eso, sino que habla verdad, cada uno con su prójimo. O sea, habla de tu Señor, habla del Evangelio, habla de Cristo. O sea, no lo escondas. O sea, no solo no vas a decir mentiras, sino vas a hablar la verdad con tus compañeros en la escuela o del trabajo, con tus familiares, los que no conocen al Señor.
y lo vas a hablar. Y te voy a decir por qué es esto, porque la misma palabra nos confronta y nos compromete y nos exhibe, pero esto la palabra lo hace, déjame decirte, a todos, no nomás a uno, ¿sí? Cuando ya no hablas mentira y comienzas a hablar la verdad, pues te compromete a eso, a seguir la verdad, a seguir los pasos de la verdad, porque después a la gente a la que le hablas del Señor, después haces un negocio con él y lo haces torcido, van a decir, pues no, andaba tan, ¿verdad? Tan santo, y ahora mira, me está proponiendo estas cosas o esta situación o esta. Entonces, la misma palabra de nuestro Señor nos va comprometiendo y nos va apretando y nos va poniendo en una posición no muy cómoda, porque para el mundo es contradictorio, pero para el Señor es poder de Dios, y ese es el camino que tenemos que seguir, el camino angosto, no el camino amplio y espacioso donde vamos jijiji, jajaja, ¿verdad? Vamos en un camino angosto en donde el Señor traza sus mandamientos y sus preceptos y nos llama a andar en ellos, ¿verdad? No nada más a proclamarlo. Es como si nuestro Señor Jesucristo nos hubiese dicho, ¿verdad? Vengo a darles un mensaje, todo aquel que crea en la obra que yo voy a hacer, voy a morir por ustedes, ¿verdad? Pero es necesario que esto pase, y lo que no lo haga, o sea, nomás que lo diga y no lo haga, pues, o sea, entonces siempre qué, ¿verdad? ¿Cómo va a estar la situación? Pero obvio que Él no hizo eso, sino que se entregó por todos nosotros, ¿verdad? Escribe verso por verso los rasgos de conducta que deben caracterizar al nuevo hombre. Así que en el 25 que ya leímos es desechando la mentira, hablando verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y recordar que no somos otra cosa más que miembros de un cuerpo, y somos miembros los unos de los otros, porque mi andar en el Señor y mi roce con mi hermano lo va a nutrir a él, y su roce con el Señor y de andar conmigo me va a nutrir a mí, y así nos vamos a estar nutriendo unos a otros, ¿verdad? O sea, esto no es algo de que alguien es Superman o más que otro, que él es el único que puede dar a los demás. Todos nos estamos alimentando unos de otros, no solo con palabras, sino en acción y por lo que puedes ver, ¿verdad? En la conducta de tu hermano. Ok, ese fue el 25. Vamos a ver, no sé si haya preguntas, dudas o comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Continuamos 26 y 27. 26 y 27. Hermano Chuy, ¿me podrías ayudar? 26 y 27. Uh-huh. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén, gracias. Ni des lugar al diablo, ¿verdad? O sea, puedes enojarte, sí puedes enojarte, puedes airarte como lo comentaba el pastor, con una ira santa. Y a veces escuchamos eso de que ira santa, ¿podrá haber ira santa? Pues sí la hay, porque nuestro Señor Jesucristo se enojó y se molestó, por supuesto. Ya lo hemos dicho muchas veces, y esto a lo mejor para que quede muy claro hay que explicarlo muy amplio, y a lo mejor ahorita no tengo oportunidad de verlo, pero ya lo hemos visto aquí en la célula, esa situación. Voy a hacer como que no muy detallado porque está largo lo que se tendría que explicar, pero por ejemplo, porque el enojo de nuestro Señor, ¿cuál fue el más notorio? Pues el azote de cuerdas que hizo en el templo, ¿verdad? Y que volcó las mesas y a los cambistas y todo. Y sabemos que lo que le molestaba es que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Eso fue lo que les dijo.
Pero si nos ponemos a observar detenidamente la cultura, cómo estaban dadas las cosas desde el principio por nuestro Señor, ya habíamos comentado que cada persona tenía que criar un corderito, ¿verdad? Y ese corderito entre ese año pues era para llevarlo para expiar sus pecados. Entonces ellos lo iban a ver nacer y lo iban a llevar a sacrificar. O sea, prácticamente era la intención de que tú lo creaste y lo tenías que llevar, lo tenías que desprender de tu hogar y llevarlo a sacrificar por tus pecados. Pero llegabas allá y no te lo aceptaban, te le ponían un pero u otro, cualquier cosa, aunque fuese mentira, con tal de que compraras uno ahí. Mire, pero aquí tengo este que trae usted no sirve, pero aquí traigo este que está muy limpio y todo, y se lo voy a vender. Y luego traías un tipo de moneda y no te la aceptaban, pero aquí aceptamos puras monedas de él. Entonces tenías que hacer el tipo de cambio y te negociaban en el tipo de cambio, te negociaban con el animal que te vendían y te negociaban con el precio. A final de cuentas, esto era tan seguido que ya la gente dejó de llevar y ya iban y compraban directamente ahí. Entonces se volvió un mercado entonces donde se perdió el concepto del sacrificio del animalito inocente que iba a pagar por ti, ¿verdad? Entonces todo eso se distorsionó. Y el Señor, cuando vio esas cosas, pues obviamente que se molestó, por supuesto. Entonces había tantas cosas, ¿verdad? Que bueno, nuestro Señor se molestó. Pero obviamente, y otro de los detalles que hay que recalcar, nuestro Señor Jesucristo nunca se enojó por algo que le hicieran a Él. Nunca. Siempre era por algo que le hacían a la instrucción de su padre, al pueblo de su padre, que les estaban haciendo algo, y de esas maneras se enojaba. A él le hicieron tantas cosas y nunca se molestó por eso, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro punto y otro tema. Escribe verso por verso los rasgos de conducta que deben caracterizar al nuevo hombre en estos dos, en el 26 y en el 27. Entonces, podemos airarnos, ¿verdad? Pero no pecar, no poniéndose el sol sobre nuestro enojo, ni dando lugar al diablo. ¿Ok? No dar lugar al maligno, ¿verdad? Al diablo, porque si nos empezamos a enojar y duramos tiempo enojados, esto ya algo anda mal, ¿verdad? O sea, sí, de momento podemos a lo mejor tomar una decisión o algo, pero el Señor nos llama a recapacitar y a pedir perdón, a perdonar según lo que haya ocurrido en los casos, ¿verdad? Y nos lo declara, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, que esto sea algo corto, ¿verdad? O sea, que no pase del día. Que no pase del día, exactamente, que no se ponga el sol. Sí, no te puedes ir Ir a la cama a dormir enojado, ¿no? Sería lo peor, ¿verdad? Porque pues tienes que hablar con el Señor y ¿cómo le vas a hacer, verdad? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Continuamos, versículo 28, leo y dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra vez la misma preguntita, escribe verso por verso los rasgos de la conducta que debe caracterizar a un nuevo hombre. O sea, si robabas, ¿verdad? Dice ahí, bueno, el que hurtaba, no hurte más, sino trabajando, haciendo con nuestras manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que padece necesidad. Qué interesante que nuestro Señor nos sustenta con el trabajo, no solo para
nuestras necesidades, sino para poder ser generosos con los demás, ¿verdad? Y para eso es que nos da, para que podamos ser partícipes de su obra con aquellos que tienen menos, ¿verdad? O que no tienen. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Lo bueno que nos acepta. Si robamos, o sea, está bien. Pero ya no lo hagas, claro. O sea, es el arrepentimiento, ¿verdad? O sea, ya el nuevo hombre debe de dejar esas cosas. Que los dejo tantito para escribir todo, porque ahora las respuestas están larguitas en esta sección de la hoja. ¿Cuál es el 28? Ok, dice, el que hurtaba, no hurtando más, sino trabajando, haciendo con nuestras manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que padece necesidad. O sea, es todo. Casi todo, sí. Gracias, hija. O sea, es todo, dice. Sí, 20. Versículo 28. No la vas a poner ahí, hija. Versículo 28. Ya dice versículo 28. Pues sí, Sí, cómo no. Todo. Dígale que le va a checar. Lo voy a checar llegando. Ok. Continuamos. Versículo 29. Hermanita Patti, ¿me puede ayudar con el 29? Sí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes. Amén, gracias. Ok, así que ninguna palabra corrompida. Verán que, bueno, yo era muy mal hablado antes cuando el viejo hombre, ¿verdad? Muy mal hablado, era muy grosero para hablar. Ya no soy así, gracias a mi Señor, solo gracias a mi Señor. Pero de repente soy chiflado y digo cosas que no debo. O sea, digo palabras que no son feas, no son groseras, pero pues no son palabras de alguna manera corrompidas porque no edifican, ¿verdad? Entonces, y creo que el Señor estaba tratando conmigo en ese asunto, pero quiero que sepan que al principio no fue así. O sea, cuando el Señor me enganchó, dejé de decir toda clase de malas palabras y todo, y esto me sobrevino, pues no solo, ¿verdad? Sabemos que es el Espíritu trabajando en nosotros, pero a lo que me refiero es de que sin proponérmelo, o sea, no que ya no voy a decir esto, no, fue algo muy natural que brotó. Pero con el tiempo, con los años, como que me he ido chiflando, y a veces digo cosas que no debo decir, palabras que no edifican, y creo que mi Señor está trabajando en ese punto conmigo. Ninguna palabra corrompida debe salir de mi boca, o sea, sino lo contrario, ¿verdad? La que sea buena para la necesaria edificación, para que edifique, ¿verdad? A fin de dar gracia a los que oyen, a los oyentes. Pues imagínate, ¿verdad? Si van a decir, mira, dice que es hijo de Dios y anda hablando cosas, o anda contando chistes o cosas así. Adelante, hermano. Aquí en 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es 1 de Pedro 4:11, por si lo quieren anotar, está perfecto, muy bien. Ok, otra vez escribe verso por verso los rasgos de conducta que deben caracterizar al nuevo hombre en este versículo 29, y dice, ninguna palabra corrompida saliendo de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia
a los oyentes. Pues también prácticamente es todo. Todo el 29, Mayita. Todo. Sí. Sí. Todo el 29. Que se escribe en la computadora en la rápido. Ah, qué bien. Tramposa. Muy bien. Porque el archivo viene para editar. Ah, gracias a Dios. Muy bien. Continuamos. 30. Mayita, ya que estás ahí con tu micrófono abierto, ayúdame con el 30, por favor. Sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén, gracias. Esto me gusta porque dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Con el cual fuiste sellado, que ya no lo había dicho, versículos atrás, capítulos atrás, para el día de la redención. En el capítulo 1 nos dijo que fuimos sellados. Así que, no hablando palabras corrompidas, sino la verdad, ¿verdad? Hablando la verdad, lo necesario para poder no contristar, al Espíritu Santo, ¿verdad? Otra vez escribe verso por verso los rasgos de conducta que deben caracterizar al nuevo hombre. Del versículo 30 es: no contristando al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. No contristando al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Muy bien. Y en Hechos 1 es que bajó el Espíritu Santo y empezó a sellar a los de la iglesia primitiva, ¿verdad? Los de la primera iglesia, a empezar el pueblo de Dios a ser edificado con su espíritu y con su palabra, ¿verdad? Por la locura de la predicación del Evangelio. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Versículo 31. Juanito, ¿me puedes ayudar con el 31? Sí, hijo. Aquí está en la pantalla. Quítense. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Sí, gracias, hijo. Me te puse puras palabras difíciles, perdón. Sí, ok. Misma situación, o sea, nos vuelve a mostrar y nos dice que nos quitemos de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, todas esas cosas, despojarlas, de quitarlas, ya no deben de estar en nosotros. Obviamente que de pronto a lo mejor te vas a medio amargar por algo, pero volvemos a lo mismo, no puedes permanecer ahí. O sea, el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia, y nuestro gozo y nuestra alegría y nuestro gozo, ¿no?, está en que Cristo está en nosotros, no en las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Entonces dice, escribe verso a verso otra vez los rasgos de conducta que deben caracterizar al nuevo hombre en este versículo 31, y es quitando de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Okay. Maledicencia.
maledicencia. El Señor nos dice en 2 de Corintios 9 y 10, se los voy a leer. 2 de Corintios 9 y 10 dice, ¿cómo es que nos caracterizamos los hijos del Señor, ¿verdad? Dice, como desconocidos, estoy en el 9, ¿verdad? 2 de Corintios 6, 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Increíble, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nuestra fuerza, nuestro gozo no está en las cosas que nos rodean, sino en Cristo que está dentro de nosotros con su Espíritu, ¿verdad? Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. Ya respondimos la 31, ¿verdad? Sí. Ok, sigue la última. Entonces, una vez más, no por estar en él, no te vas a enojar, no te vas a caer, no te vas a nada. La cosa es que te levantes y sigues. Sí, exacto. O sea, sí, porque, ¿cómo decirte? O sea, todas estas cosas quítese de vosotros. O sea, quítate la amargura, quítate el enojo, quítate la ira, la gritería. Todas estas cosas quítatelas. Te va a pasar, pero tienes que... Sí, por supuesto. O sea, estamos en este cuerpo, en nuestra naturaleza caída. Va a ocurrir. Pero quítatelas, o sea, no andes en ellas. Ya en otro tiempo ya no viste, pero ya ahora no. O sea, ya estas cosas seguimos viendo que al principio lo dijo, no andes ya como los gentiles. Y como dice, no andes. Sí, ¿verdad? ya no andes. Pero tampoco puedes decir, esto me va a pasar y... no. Es que no puedes caer tampoco en eso. No. Porque tienes que tener bien presente que eso está activo en ti, ¿verdad? Yo entiendo que a lo mejor en el día, de pronto, afanándote en el trabajo o algo, vas a perder la brújula, quizá pueda ser, ¿verdad? Pero tú sabes a quién le perteneces, tú sabes quién mora en ti, entonces, en el momento que te vas a enojar, es como cuando vas a decir algún detalle o algo que no está bien, paras, ya no es tan fácil decirlo, ¿verdad? O sea, lo mismo pasa con estas circunstancias, el enojo, la ira, la gritería, ¿verdad? Todas estas cosas. Por eso es que hay que revestirse todos los días, estar en comunión y estar en la palabra, por supuesto. Y eso te va a ir. ¿Qué es lo que estás haciendo con eso? O sea, ¿qué es lo que haces al estar en oración y en comunión con el Señor en su palabra? Lo único que estás haciendo es aplastar tu carne. Entonces tu carne no va a tener tanta fuerza, sino que tú vas a andar más en el Espíritu cada vez que andes así. Entonces, con esto no quiere decir que no te va a pasar nunca, y como bien lo comentas, pero sí cuando te quiera pasar, lo vas a identificar y a lo mejor le vas a sacar la vuelta, ¿verdad? O sea, porque te lo digo porque me ha pasado, o sea, me han dicho comentarios, o sea, algún comentario que no, pues por ejemplo cuando estaba el viejo hombre pues me encendía como polvorín, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás, mi hermano? Pero ahora lo pienso, o sea, lo medito y me calmo, o sea, pero sí llega a mí, o sea, sí llega la ira a mí, ¿verdad? Pero tengo que contar hasta 10 o 20 o 30 o 40, pero ya le cuento, ¿me entiendes? Entonces, y luego ya reaccionas y accionas conforme a tu Señor y no conforme a Juan de Dios. Ese es lo que debe ser, ¿verdad? A eso es a lo que se está refiriendo prácticamente. Muy bien, la respuesta de la 31 ya le dijimos, ¿verdad? Sí. Ya. Seguimos con 32. No sé si alguien tenga algún comentario o algo que decir o alguna pregunta. Si no, culminamos con el 32 y dice así: antes de todas esas cosas, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es que ese es el punto clave y ese es el punto de quiebre, porque todos vamos a tener una situación en la que alguien nos va a decir algo que no nos gusta. Siempre va a haber una situación, pero tú tienes que decir, tengo que ser misericordioso. El Señor tuvo misericordia de mí después de todo lo que le hice, de cómo era. Me tuvo paciencia, me sacó del bote de la basura donde me revolcaba, me limpió, me lavó, me está cambiando con su palabra y con su espíritu. Yo tengo que mostrar los atributos de mi Señor. No puedo andar por el mundo siguiendo como el viejo hombre, como lo hacen los gentiles. ¿Cuál diferencia va a haber? Ninguna. Es lo que dice el objetivo, ¿verdad? Exactamente. Andad en nuestra nueva naturaleza espiritual como evidencia de un genuino revestimiento celestial. Tenemos que evidenciar que verdaderamente el Señor está trabajando en nuestra vida. ¿A quién le va a gustar que alguien venga y le diga algo malo, una cosa, pues a nadie? Me dice, pone a trabajar, ¿no? Bueno, pues ya está. Entonces, pues nomás obedece, aunque no te guste. Ok. La respuestita del último versículo 32, siendo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Viendo este versículo, me recuerdo al versículo que está en donde el del Padre Nuestro, y dice ahí, ustedes van a decir así, ¿verdad? Y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y la respuesta ahí inmediata sería, ¿seguro que quieres que yo te perdone como tú perdonas a los demás? O sea, entonces para reaccionar y ver que verdaderamente necesitamos perdonar. Es una evidencia de nuestra vida, nueva vida espiritual, de nuestro nuevo hombre, tener misericordia de los demás como el Señor la tuvo, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Alguien tiene algo que comentar?